seguridad. Pero, ¿qué tiene que ver la seguridad? Algunos, pues, bueno, la mayoría puso que la versión 1.1 no era segura, que la versión 2 ya era segura. Eso no es verdad. Porque la versión 1 y 2, de hecho, la 1 también podría ser segura si le añado una capa de seguridad. Claro. La que nativamente es segura, ¿cuál es? Es Quick. Porque la versión 3, porque en Quick ya está TLS 1.3. ¿Ya? Entonces, la principal diferencia, ¿cuál era? Que obviamente la 1.1 y la 2 utilizan TCP. Y que la 3 utiliza UDP para transportar. Verán que utiliza UDP, no utiliza Quick. Quick es ¿en qué se encapsula Quick para poder enviar la data a nivel de capa de transporte? En UDP. Entonces esa era la principal diferencia. No dice aquí las diferencias ni la que usted considere. Entonces, ¿cuál es la principal? Algunos igual te pusieron que que la versión 1.1 era persistente, que la versión 2, bueno, no persistente, que la 2 ya es persistente, y la 3 eso no es ya persistente. Claro, no. Todavía es mucho más persistente, porque acuérdense que la versión 3 genera una conexión, y dentro de la conexión genera varios flujos, y dentro de cada flujo envía la información. ¿Ya? Entonces, ahí yo les puse conforme a lo que han respondido. Aquí como no ha respondido, le puse 0. Que no ha respondido. ¿Cuál es la principal diferencia? La diferencia principal es que la versión 1 y la versión 1.1 y la versión 2 se transportan en TCP, y la versión 3 se transporta en UDP. Eso es la principal diferencia. No se transporta en Quick. No, pues ñaño, ¿cómo se va a transportar en UDP, Esteban? Hable serio. Con todo respeto y consideración, mi pana, nunca, jamás. La versión 1.1 y la versión 2 no funcionan si no hay TCP. Sí. O sea, creo que no te puse la nota por ese error de concepto. Ese error si no lo podemos permitir. O sea, no te puedes haber equivocado de esa manera. Imagínate, la versión 1.1 fue la del año 89. Jamás iba a transportar en UDP. ¿Por qué? Porque en esa época las conexiones eran con muchos problemas de interferencia y había muchos errores en la comunicación. TCP de alguna manera resuelve eso. ¿Qué hace? Garantizando que la información llegue, haciendo la corrección de errores, etc. Entonces creo que por eso te puse la nota. Yo creo que te puse 0.5. Sí, no, 0, es que ahí sí te has jalado. O sea, ahí sí. Es que yo leí, creo que la primera parte, y me dolió ya los ojos. O sea, dije, no puede ser, te has confundido totalmente. No, jamás. No se olviden, nunca se olviden, por favor, nunca se olviden. 1.1 y 2 en TCP, siempre. Y la 3 en UDP. No Quick, en UDP se transporta. ¿Sí? ¿Cómo mejora las capacidades? Usando Quick. Ahí sí, como dice Fabricio, Quick. Mejora las capacidades en velocidad, en seguridad. ¿Qué más había? En corrección de errores. De hecho, si la pregunta del examen de gracia, ya saben cuál examen de gracia no, pero supongamos que hay examen de gracia y la pregunta dice, ¿qué versión de HTTP permite corrección de errores? La única que permite es la versión 3. ¿Por qué? Porque la versión 3 se transporta en UDP a través de Quick. Y en Quick hay la función de corrección de errores. ¿Ya? La versión 1 y la versión 2, ¿qué hace? No hace corrección de errores. ¿Qué hace? Retransmisiones. Si el segmento que me llegó llega con errores, ¿qué pasa? Le dice, vuelve a enviar un ACK con el mismo valor del que debía haber esperado que me llegaba, ¿no es cierto? Entonces así funciona. ¿Acordarán de eso? Bueno, vamos ahí. En la segunda, nadie sacó uno. ¿Quién tiene uno en la segunda? Creo que por allá alguien tiene uno. Yo. Sé muy bien, Jorge. El único, creo. Nadie más. ¿Quién más tiene uno en la segunda? La mayoría sabe qué pusieron. Que la topología lógica tiene que ver cómo se comunican. ¿Qué tiene que ver eso? La topología física es el esquema físico, valga la redundancia, de cómo se comunican los equipos, pues. La topología lógica tiene que ver con el direccionamiento y los nombres de los dispositivos. Eso es la topología lógica. Lean, ahí está en el material. De hecho, ahí dice claramente, ¿no? Esquema, direccionamiento y nombres de los dispositivos. Esa es la topología. O sea, yo hago una grafiquita de los dispositivos y digo, este servidor es del 192.168.10.10 y este switch es del 192.168.10.20.
Y este servidor se llama www.web. Lo que sea. Nombres lógicos. Claro. Eso dice la teoría, ahí está en la lámina esa. Y la física, eso ya ni siquiera había que... Imagínense. Pero alguien puso que la física tiene que ver con el esquema lógico, para que se den cuenta. O sea, si digo física, la topología física. ¿Y qué es la topología física? La forma como físicamente están interconectados los dispositivos. Eso había que poner. ¿Qué condiciones deben cumplirse en el protocolo DNS para que utilice QUIC? ¿Qué condiciones dijimos ya? Que el protocolo tenga soporte para QUIC, porque el protocolo ya puede transportarse en el protocolo, en QUIC, el DNS. Permitir UDP ha puesto aquí. No entiendo. Ya, y lo de las cabeceras estaba fácil, ¿no? Era 13 por 8 y 17 por 8, que creo que salía 104 y 136. Ethernet salía 112, ¿no? Que es 14 por 8. Y pero si un 4 está facilita, pues 20 bytes. 20 por 8, 8 por 2, 16. Escribo el nombre, ya no escribo nada. Y más 0, 160. TCP, la copia, lo mismo, 160. IP versión 6, 2 veces TCP. ¿No es cierto? 320, claro. UDP, 64, porque dice bits. Todos tienen ahí. Levante la mano, ¿quién no tiene uno ahí? Nadie levanta la mano. Bueno, 2. O sea, ¿quién se equivocó a eso? Me refiero. Ya, ¿cuál es la diferencia entre los parámetros latencia y... Lean, chicos, lean. Es que lo que pasa es que ustedes no leen. Yo les dije, cuando les entregué la evaluación, ¿qué les dije? Por favor, lean, revisen, lean. Dicen, de la media hora que les di para la teoría, 2 minutitos, Daniel. Revisándolas. ¿Hasta para qué? Vean, estas 2 preguntas, estas sí me sé de memoria. Primerito. Todos comienzan a responder desde la primera pregunta. Lean primero, vean cuál está la más fácil, vean cuál está la que me tomaría más tiempo. Planifiquen el tiempo. Se les acaba el tiempo y algunos no han contestado, se han quedado haciendo esta tabla, imagino que ya han hecho mal, porque han puesto en bytes. Estaba bien en bytes, pero no pedía en bytes. ¿En qué pedía? En bits. Entonces, esa pequeña multiplicación ahí, bueno, ahí ya saben, ¿no? UDP 64 y el otro había que multiplicar 20 más 8, 28 más 14, 42, ¿no? 42 por 8, ¿no? ¿Cuánto sale? Mari, ¿cuánto sale? ¿Cuánto? 284. Ok, ya salió. No había que tomar en cuenta los últimos 4 bytes porque dice header. Y esta pregunta, la mayoría igual les fue mal. Esa también tomé el semestre anterior. ¿Qué mecanismos se utilizan para construir el protocolo HTTPS? Y las 5 diferencias. Me faltaba la 5. ¿Cuál es la diferencia? El jitter es la variación de los tiempos de llegada. Pues. Eso es el jitter. ¿Y qué es la latencia? El tiempo de llegada. El tiempo de transmisión y recepción. Yo envío un mensaje y el mensaje regresa. Eso es la latencia. Latencia, delay o retardo. Acordaránse de eso. Verán que la próxima prueba va en inglés. Ya saben, primer parcial en español, el segundo en inglés, tercero en español. O el primero en inglés, el segundo en español y el tercero en inglés. Verán que la próxima, ya les estoy avisando, la próxima evaluación va en inglés. El apellido de la Fernanda, el tercero en francés. El lenguaje del amor dice que por eso que me gusta la Fernanda. Ya, claro. Sí, chicos. ¿Y por qué no pusieron eso? Algunos no pusieron, la mayoría no puso. Puso bien el delay o para la latencia, pero el jitter es ya, pero ya, hasta hicimos un ejercicio, verán, aquí hay que ver viendo la diferencia, la desviación estándar. Esa desviación estándar es la variación, la variabilidad. ¿No han visto estadística? No. ¿Ya vieron estadística o no han visto estadística? La variabilidad, tienen datos, dibujan la línea y la variabilidad de los datos en esa línea es la varianza. Lo mismo es aquí, esa variabilidad que afecta a las comunicaciones en tiempo real. Ya, entonces verán, acordaránse de eso. Si la pregunta más adelante dice, ¿qué tipo de tráfico se ve directamente afectado por la variación del tiempo de llegada de los paquetes?
Es el tiempo, son el tráfico en tiempo real. Las llamadas telefónicas, voz sobre IP, la videoconferencia, las señales de IoT, etcétera, etcétera, etcétera. El tráfico en tiempo real. El tráfico de datos, la página web, el correo electrónico, la base de datos, eso no se ve afectado por esta variación. ¿Por qué sí se ve afectado? Se ve afectado por el retardo, ¿no? Porque eso puede provocar que haya pérdida de datos. Ya, vamos a las 6. ¿Qué mecanismo se utiliza para construir el protocolo de TCP/IP? Ya dijimos, TLS o SSL, y además utilizar QUIC. Claro, en QUIC ya está incluido TLS. ¿Sí o no, Sandro? ¿Cuánto pusiste? No pusiste completo. ¿Por qué no pusiste? Y dije, no dije eso el semestre anterior, Sandro. Me faltó tiempo, dice. Tania, ¿cuánto pusiste? La mitad. Pero dije o no dije eso, a ver. Les dije el semestre anterior, dije TLS o SSL. De hecho, Fabricio, recuérdate que ya SSL no hay que utilizar. ¿Por qué? Porque la última versión es como del 2008, creo. Entonces, ¿qué hay que utilizar? TLS. Por eso QUIC utiliza TLS 1.3. Si los dos protocolos de encriptación de data fueran seguros, QUIC debería darle al usuario la posibilidad de decir, usted utilice o SSL o TLS. Pero como no es así, ¿qué hace QUIC? Utiliza el protocolo y la versión más segura que hay para la encriptación, que es TLS. De hecho, TLS 1.3. Acordaránse de eso. TLS 1.3. Ya, vamos ahí. Este examen ha estado fácil de calificar. Ha estado vacío. Significa que nunca vino a clase este compañero. Nunca ha venido a clase, ¿no? Sí, porque sacó 0. O sea, nunca vino a clase. Ni remotamente ha venido a clases, ¿no? O sea, claro, por lo menos algo de haber escuchado ahí, ¿sí o no? Algo de haber escuchado. Ahí medio que mientras veía la película en Netflix, algo de estar escuchando ahí. Ahora, claro, si vino con los 2 audífonos, ahí sí no escuchó nada. ¿Qué funciones de la capa de transporte se implementan tanto en el protocolo TCP como en el protocolo UDP? Hay 3 funciones. La segmentación, ¿ya? Alguien ha puesto ahí la integración de datos. ¿Qué tiene que ver la integración? No sé. Un poco más y ponen las ecuaciones diferenciales. Una cosa es la integridad y otra cosa es la integración. No sé si querían poner integridad. ¿Qué? Los que pusieron integración, ¿qué querían poner? Explíquenme. Voy a ser psicólogo como dice ahora la nueva reglamentación. Cuéntenme sus problemas. En algún momento de su vida confundieron la integración con la integridad. No sé qué va a hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Luis? La integración es integrarnos, o sea, que todas las piezas se unan, integración. La integridad es verificar que la información que salió del nodo que transmite es el que llega al nodo que recibe. ¿Cómo hace eso? Por el campo suma de comprobación checksum. ¿No es cierto? Eso es. Y la tercera función, ¿cuál es? La multiplexación. Hayan puesto puerto de origen, puerto de destino. Yo no les dije qué campos son comunes. Yo dije cuáles son las funciones. ¿Para qué sirve el campo del puerto de origen y el puerto de destino? Alex, ¿para qué sirve? Para hacer multiplexación. Para que en el mismo canal de comunicación vayan diferentes conexiones al otro lado. ¿Cómo se diferencian? Por el puerto de origen y el puerto de destino. Dije, no dije ese semestre anterior, ¿verdad? Viéndome los dos. Y se vuelven a equivocar ahí. ¿Se dan cuenta? Esteban, esta pregunta estaba en la prueba anterior. ¿No estaba? Y se volvió a equivocar. Un favor, Esteban, de contando las preguntas y vea en qué porcentaje son iguales las dos pruebas. O sea, si en las dos pruebas hay el 15%, o sea, las 15 preguntas iguales, sería el 100% igual, ¿no? Entonces, de viendo. Pero creo que es más del 70%. Pero cuente, vea. 4 o 5. 50%. A ver, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo estaba? La pregunta número 8, ¿no? 4. Ahí hagan 40%, ¿no? Ya.
O sea que todos deberían tener 4 sobre 15 y de ahí para arriba, ¿no? ¿Ya? Bueno, no todos, los que están con segunda para arriba. Porque los de primera es la primera vez que se topan con... Y además que no les han compartido las pruebas. Verán que yo les entrego las pruebas. Y ahora igual se van a quedar con las pruebas. No pidieron. Pero usted diga, vea compañeras, por si acaso de pronto no pidieron, dice. O sea que ve ahí el compañero que está muriendo y no le pidió ayuda. Que te haya dicho, métete, sudado, pues bueno, si él dice 3 veces 12 y O es como en ahora con las redes sociales, ¿no? Le están pegando ahí a un pana a una señora y lo tomando la foto, mira. Y después ya le defiende cuando ya le ha ido matando. Sigamos, avanzamos. Indique las principales características del protocolo SMTP. Habían, varias características, pero las principales del protocolo se transporta en TCP. Primera característica. Segunda característica, el puerto que utiliza para enviar la información es el puerto 25. Tercera característica, es el protocolo de correo electrónico entre los servidores de correo electrónico. Porque acuérdense que hay otros protocolos, que es el POP3 y el IMAP. ¿Ya? Esas son las 3 características. No sé qué habrán puesto. Ahí vi que habían puesto cada incongruencia. de los servidores de la Verán que hay un protocolo SMTP y hay otro protocolo SNMP. Cuidado, se vayan a confundir. SNMP es un protocolo de gestión de redes que se transporta en UDP. Recordarán de eso. Y que utiliza el puerto 168 y 169 en UDP. El SNMP, Protocolo Simple de Gestión de Redes. Ahora puse el SMTP. Cuidado, se van a confundir, verán. Y verán que se han de confundir. ¿Y en qué caso se utiliza el que es con internet para seguridad? Con el más TLS. Cuando le quieres dar seguridad, obviamente. Pero no es que sea... no funciona. No es que no funcione el protocolo si no le pones encriptación. ¿Qué tan común ahora? No, porque ahora tú usas VPNs, ¿no? Entonces, pero tú le podrías dar, Jorge, doble seguridad, sí. Enviando el tráfico encriptado, pero además del protocolo ya encripta, porque hace SMTPS. Entonces, como dice Jorge, el SMTPS no es nada más que añadirle un certificado TLS a la comunicación. ¿Ya? Entonces ahí habría que ponerle otro puerto que... ¿Cuál es el 875? ¿El 885? 465. Ya, 465. Ese es el otro puerto. Ya, ¿qué más? En la pregunta 9 debía haberles puesto 0, ¿no? Porque la mayoría puso checksum. ¿Qué tiene que ver el checksum con la pérdida de los segmentos? ¿Qué campo se utiliza para detectar pérdida de segmentos? 2 campos. El número de secuencia y el ACK, el número de ACK. Acordarán que hay una bandera de ACK. No es lo mismo. Por eso hay que, si ponen ACK, yo cómo sé que se referían a la bandera o al campo. Si ponen ACK. O sea, la respuesta es ambigua. Pero yo les he puesto... Y los que pusieron checksum, les he quitado el checksum y les he bajado 2 décimas por poner cosas que no deben poner. ¿Qué tiene que ver el checksum en la pérdida de los paquetes, de los segmentos? Diego, ¿qué tiene que ver el checksum? En nada. Pero verán, depende de la pregunta. Si la pregunta fuera, ¿qué campos se utilizan para detectar errores en los segmentos? Ahí, ¿qué campo deberían poner? El check. Ahí sí o no, Cintia. Muchas gracias. Detallazo. Claro. Sino que, ¿saben cuál es el tema? Que ustedes ponen ahí a ver a cuál atinan. Porque para haber puesto checksum es porque no saben. Claro. No saben. Por eso es que pusieron el número de secuencia, el ACK, sin decir el campo ACK. Porque acuérdense que hay un campo y hay una bandera. Entonces, si ustedes ponen ACK, yo podría interpretar que pusieron la bandera ACK. Claro. Entonces, hay que ser mucho más precisos. El campo ACK. ¿Ya? Y no hay que poner checksum. ¿Para qué? Y verán, algunos pusieron puesto de origen, puesto de destino, checksum. A ver si ahí, por si acaso, Diosito quiera que el profesor se ponga ahí medio a ver y que no me baje tanto. Eso ponen. Es una demostración de que no saben y que ponen lo que Diosito exacto les ocurrió o lo que alguien les dictó.
Por eso hay que estudiar, para que cuando escuchen o alguien les dicte, ustedes digan, oh, estás haciendo mal, dicta bien. Claro. Pero como no estudian y no aprendieron, escuchan y ustedes se retroalimentan de todo lo que les pasa, cuando les pasan mal. Claro. Entonces, la única forma de poder discernir que estoy escuchando bien y que el otro compañero me está diciendo bien es que yo sepa. Pues. Si yo no sé, voy a creerme todo lo que el Edgar cuenta. ¿Sí o no? No cuenta, dice. Paso por papeles. Ahí le cuentan. Ahí le cuentean. No sea así, vea. Lo bueno que es del pana, ¿no? No le rompe el corazón, vea. No sea mala gente. Ya. Vamos ahí. Entonces estábamos, ya listo, la 10. ¿Cuál es la? Esta va regalada. ¿Cuál es la función del tamaño de la ventana? Implementar control de flujo. Claro. Claro. ¿Cuál es la función? No dije qué es. Si hubiese dicho qué es, debían haber puesto es. Ese campo contiene el número de bytes que un sistema puede transmitir antes de recibir el ACK. Eso es el campo ventana. ¿Cuál es la función? Para implementar control de flujo. Y dijimos en la clase teórica, el control de flujo y el control de congestión. ¿Qué más era? La 11 era de la teoría. ¿Cuál es la diferencia entre las etiquetas activas y pasivas de la tecnología RFID? ¿Ya? Que las activas tienen más alcance, ¿no? 100 metros. Y las pasivas, obviamente, son pasivas, 10 metros. Claro, 10 metros, 10 y 100 era ahí, el alcance. Nada más. Claro. Alguien ha puesto que las pasivas solamente consumen 2 voltios, ¿no? Pues, ¿cómo consumen 2 voltios? No sé. Son pasivas. Es como que decir que el cable sin que le alimenten tiene corriente. No, pues, es pasivo. Las pasivas, 10 metros. Vamos ahí. ¿Y cuáles son las principales diferencias entre la fibra óptica multimodo y la monomodo? Alguien puso ahí que la multimodo es multimodo, pues. Y que la monomodo es mono-modo. Pero no va a ponerse eso. Primera diferencia, el diámetro del núcleo. El núcleo en la fibra multimodo es de 62,5 y de 50 micrómetros. Y el núcleo en la fibra monomodo es de 10 y de 9 micrómetros. Y desde hace 8 años en la fibra monomodo solamente se fabrica la de 9. No hay que poner eso, no les cuento. Y en la fibra multimodo solamente ya hay fibra de 50 micrómetros de núcleo, ya no hay la de 62,5. Pero eso había que poner, primera diferencia, el diámetro del núcleo. Ya, si no pusieron ya los valores del diámetro del núcleo. Pero hay que saberse los valores. Ustedes cuando vayan ya no me gusta redes, voy a hacer fibra óptica, ¿cómo van a comprar? Deme una que tenga multimodo, sin saber qué están diciendo. Claro. Segunda diferencia. Ya, la fibra multimodo, ¿por qué se llama multimodo? Porque tiene la capacidad de transportar diferentes haces de luz. Por eso se llama multimodo. Y la fibra monomodo, ya está claro, ¿no? Transporta un solo haz de luz direccional. Esa es la segunda diferencia. Y la tercera diferencia es el sistema de transmisión. En la fibra óptica multimodo se utiliza luz LED. Y en la fibra óptica monomodo se utiliza luz láser. Por eso es que es del alcance mayor. Otra característica es del alcance, ¿no? La fibra óptica multimodo tiene menor alcance que la fibra óptica monomodo. Porque en la fibra óptica multimodo, como van varios haces, la dispersión cromática es mucho más alta que en la fibra monomodo. Para que tengan una idea, la dispersión cromática es lo que en el voltaje o en corriente hablamos de la atenuación. Entonces, la atenuación que le afecta a las corrientes eléctricas en las señales ópticas se llama dispersión cromática. Alguna vez un profesor me decía, es como que tú transmites luz roja y finalmente llega luz amarilla. El detector no puede llegar a determinar qué luz realmente salió y no tiene forma de saber si era un 0 o un 1. Eso es la dispersión cromática. Entonces, mientras en la fibra multimodo, donde hay muchos haces, ahí es mayor la dispersión cromática que en la monomodo, en la que tú envías una luz direccional.
luz láser. Y además acuérdense que hay, y bueno, y una quinta diferencia sería las ventanas de transmisión. La fibra multimodo solamente transmite en 850 nanómetros. Y la fibra monomodo puede transmitir en 1310 y 1550 nanómetros. Eso también está en la teoría. No es que yo me estoy inventando, revisen ahí, está en el material. ¿Ya? ¿Por qué es importante saber eso? Porque yo me compro un transductor óptico eléctrico y no verifico la ventana de transmisión. Y no va a valer. Nunca se va a establecer la comunicación. ¿Y qué van a decir ustedes? Que le ha caído virus a la fibra. Eso van a decir. Está con virus la fibra. Y el que no sabe se va a creer. Claro. Si usted es el ingeniero, usted es el que sabe. Ya. ¿Qué más? A ver, vamos ahí. Y vamos con la lección. La primera estaba fácil. Era solamente el subnetting, ¿no? La mayoría le fue bastante bien. La mayoría, como un 70, yo creo que un 80%. Les dicto aquí las respuestas, ¿no? La máscara en formato decimal de la primera dirección IP era, como es un ENAC 30, estaba facilito. 255, 255, 255, 252. Eso, obvio. Pero sin embargo, por ahí vieron algunos compañeros que se equivocaron. No se olviden, máscara 30. Siempre 255, 255, 255, 252. Máscara 22 significaría los dos primeros bytes puestos todos a 1, ¿no es cierto? Que sería 16 y más 6, ¿no? 22, que sería 255, 255, 252.0. Y en 14, el primer byte completo a 1 y el segundo byte, los primeros 6 bits puestos a 1, 14. 255, 252.0.0. Aquí algo, alguien puso 255, 252, 0, 255, no puede haber un 255 al final. O sea, si ya el segundo byte ya cambió, el resto es 0, 0, siempre. O sea, no puede haber una máscara 255, 252, 0, 255, eso no existe. Claro. La máscara 19 era la 255, 255, 224, ¿no? Claro, sumando los valores de la tablita. Y la máscara 12, 255, 240, sí, 00. Y la máscara 20, 255, 255, 240, 0. Y luego había que calcular la dirección de red. Pero si se equivocaron en la máscara, obviamente ya nosotros iban a estar. Ya. Y las direcciones válidas eran en la primera 2, en la segunda 1022, en la tercera 262.142, en la cuarta 8.190. En la sexta, 1.048.574 y en la séptima, 4.094. Luego el siguiente ejercicio se copiaron, les fue bien, pero era facilito. Ustedes tienen ahí el detalle y aquí decía claramente, ¿no? Que todos de hecho ya había un cálculo que no había que tomar en cuenta, que de hecho no había ni que calcular, ¿ya? Que era L6. Porque L6 no envía tráfico por los enlaces. No envía tráfico por los enlaces. ¿Ya? Pero bueno, entonces, cada una de las máquinas ahí se conectaban a los servicios, que decía que habían 3 servidores, el servidor web 1, el servidor web 2 y el servidor DNS. El servidor web 1 era HTTP versión 2, ¿sí no? ¿Ya? Y el servidor web 2 era HTTP 3, o sea que ahí había que encapsular UDP y encapsular QUIC, que eso da 21. ¿Por qué da 21? Porque 13 bytes de la cabecera QUIC y 8 bytes de la cabecera UDP, 21. Acuérdense que habían dos cabeceras del protocolo QUIC, la cabecera larga y la cabecera corta. La cabecera corta de 13 bytes es la que se utiliza para transportar tráfico del usuario. Y la cabecera larga de 17 bytes se utiliza para mecanismos de sincronización y para cierto tráfico del usuario. No es muy común, pero lo que comúnmente utilizamos, dijimos en clases, es el de 13 bytes. Los 13 más 8, ahí tienen ya. De hecho, si suman, sale 59. En la versión 2 era la data a nivel de la capa de aplicación más 58, y en HTTP versión 3 era más 59, si es que suman ustedes. ¿Ya? ¿Por qué la 59? Era muy fácil, porque TCP es 20 y aquí en cambio suma 21. O sea que si con TCP 58, con QUIC, ¿cuánto es? 59 al final. Un byte más, nada más.
Y el resto ya multiplicado por el número, por el número de mensajes que se estaban enviando. Ustedes tenían ahí la... Y había que ir haciendo los cálculos bastante sencillos y al final les dicto el nivel de utilización que sí está bien. 0.54, bueno 0.53 es 8 y algo, ¿no? Pero hicimos siempre los resultados con dos decimales. 0.54, 1.17, 2.79. De hecho sale 1.16, pero ya les acepté el 1.17. Porque ahí, al menos a mí, no me salió el número para... O sea, no salía 1.65 ni 1.66, a mí me salió 1.64. Entonces era 1.6, pero pusieron 1.16. Y la mayoría puso 1.17, está bien, es una centésima, no hay mucha diferencia realmente. Luego salía 2.79, 6.16, 0.26, 0.19 y 0.05. ¿Ya? Y el tráfico de L1, R1 era exactamente igual al de R1, R2, el tráfico. Lo único que variaba es que para calcular el porcentaje de utilización entre L1 y R1 había que dividir para 1 gigabit. Y en el caso de R1, R2 había que dividir el mismo tráfico para 100 megabits, nada más, pero era el mismo tráfico, no había que volver a calcular nada ahí, facilito. Y la próxima, la pregunta número 2, les pongo sobre 20 puntos. Nadie contestó, nadie. Y el que contestó mal. Decía ahí, asuma que en las aplicaciones TCP, que obviamente son las de Web 1 y Web 2, de L4, vayan a L4, ahí tienen Web 1, 30 PDUs de subida y cada PDU de tamaño 100 y 48 PDUs de descarga y cada PDU tenía 260. Y el Web 2, 40 PDUs de 80 bytes y de regreso 48 PDUs de 260. ¿Ya? Entonces está claro, ya identificamos qué había que hacer. Dice, asuma que en las aplicaciones TCP de L4 no negocia, aunque esto de TCP les puse de gana, porque ustedes saben que ¿qué protocolo negocia o no negocia la ventana de transmisión? Solamente TCP, pues, claro, solo TCP tiene esa función. ¿Ya? Asuma que en las aplicaciones TCP de L4 no negocia el tamaño de la ventana con los servidores correspondientes, o sea, como el servidor Web 1 y como el servidor Web 2. Indique el número total de segmentos que L4 envía a Web 1 y a Web 2 y recibe de los servidores. ¿Cuántos? Lo mismo. Había que poner los mismos valores. ¿Por qué? Cuando no negocia la ventana, ¿cuál es el tamaño del MCS? 536. ¿Qué valor de PDU tiene un tamaño mayor a 536? Ninguno. De 50. L4. Web 1, tamaño 100 bytes. Web 2, tamaño 80 bytes. O sea, este tamaño de datos ¿alcanza o no alcanza en el segmento común MCS de 536? ¿Alcanza o no alcanza? ¡Claro! O sea, acuérdense que a nivel de TCP yo lo que tenía era esto, ¿no? Aquí tenía la cabecera, TCP, y aquí estaba la data, ¿no? Y esta data, la cantidad de datos, acuérdense de eso, la cantidad de datos que se pueden enviar en cada segmento está dado por el MSS. Claro. Entonces, ¿por qué no puedo sumar todo el tráfico? Porque estoy enviando PDUs individuales. Ahí dice claramente que se envían, en el caso de Web 4, envío 30 PDUs y cada PDU de 100 bytes. O sea que aquí, ¿cuánto estoy enviando? 100 bytes. ¿Alcanza o no alcanza en un segmento donde debo enviar 536? ¿Alcanza o no alcanza? Claro, no pasa nada ahí. ¿Ya? No es que aquí puedo, o sea, no es que tengo que enviar 536, no, ese es el MCS es cuánto es lo máximo que yo puedo enviar. Entonces, ¿cuánto necesito enviar? 100. ¿Cuánto puedo enviar como máximo? 536. ¿Se puede o no se puede enviar? Sin problema. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí me dice que el tamaño que estoy enviando es de 1500, por ejemplo? ¿Ya? Ahí estamos. Entonces, como el MCS es 536, ¿alcanza o no alcanza? Ya no alcanza. ¿Y qué me tocaría hacer? Segmentación. O sea que estos datos que necesito enviar, debería enviar en 3 segmentos. Segmento 3. Ahí sí. Y ahí debería ir viendo cuántos segmentos estoy enviando. ¿Sí? Pero ustedes tienen aquí que dice que L4 al Web 1 le envía 30 segmentos de 100 bytes. O sea, ¿cuántos envió? 30 segmentos. Claro, 30 segmentos envió. ¿Y cuántos envió al Web 2?
40 de 80. ¿Alcanza 80 en un espacio de 536? ¿Alcanza o no alcanza? Sí. ¿Cómo que no? Tengo un espacio de 536, tengo que enviar 80. ¿Alcanza o no alcanza? Ya escuché. Dios me ha hecho ciego, pero me ha regalado un oído bueno. Yo escucho clarito cómo están ahí en las... O sea, ese es un problema, ¿no? Que tengo toda la vida desde que nací, creo. Yo escucho todo lo que ustedes están hablando. Se escucha clarito. No sé si todos tienen esa capacidad, pero yo escucho todo. Pues estoy ahí escuchándoles demasiado. Oye. Estar ahí. No, si no, bueno, los otros métodos de que tocan la nariz, la oreja, el cabello. O aplastan o golpean 3 veces en la mesa. Hace todo, ya, más de 20 años dando clases. ¿Ya? Entonces, pero bueno, vamos ahí. Entonces había que poner, dice aquí la pregunta decía, ¿no? ¿Cuántos número total de segmentos que L4 envía a web 1 y a web 2? Serían los que envía más los que reciben, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos envía a web 1? Desde L4, ¿cuántos envía a web 1? 30. ¿Cuántos envía a web 2? Ahí dice, 40. 40 dice no. Ya, esa es la respuesta de lo que transmite. Y lo que recibe, al otro lado, ¿cuánto es? 48 decía no. 48 de 260. 260 entra aquí en el MSS 536, claro. O sea que ¿cuánto debía recibir del web 1? 48. ¿Y del web 2? 65. 65. Eso había que poner 5 puntos por poner eso. ¿Sí o no, Fernando? ¿Qué pasó? Ahí ya nos sacaron 15. Hubiera sacado 15. Y yo sabía que nos iban a dar cuenta. Y les iba a poner 10 puntos en esa pregunta, pero dije, no vale. Pobrecitos. Imagínense que les ponía 1, 1, 20. Sacaban 2 sobre 22, pues sacaban. Claro. Porque en la pregunta más fácil, vean, ¿qué cálculo había que hacer ahí? Ninguno. Ningún cálculo había que hacer, había que razonar. Con todo el respeto y consideración, muchachos. ¿Ya? Pero no sé qué les pasa. Ustedes, les pongo una pregunta para que ustedes razonen y entiendan, y ahí no pueden. No sé qué les pasa. En el cálculo mecánico ya todos ya me entendieron muy bien. ¿Ya? Pero el cálculo mecánico a veces también hay que razonar lo que estoy haciendo. No es solamente mecánico. En la pregunta número 3, Lore, vea, facilito. Había que copiar lo que yo ya les puse como datos. Eso había que ponerle. ¿Sí o no, Alexandra? Porque eso dice la teoría. Pero vuelvo y repito, vamos a hacer otro ejercicio ya de esa partecita. Digamos que no eran 30 de... Para hacerlo más fácil, supongamos que negociamos el MSS a 500 bytes. Vamos a suponer que hemos negociado. ¿Ya? Entonces, supongamos que hemos negociado. Y se ha negociado a 500 bytes el MSS. Entonces, ahora dice que se envían al web 1 30 PDUs de 1000 bytes y al 40 se envían, y al web 2 se envían 40 PDUs de, no sé, ¿qué se me ocurre? De 2000 bytes. Ya, vamos a ponerla ahí. Y se recibe del primero, no sé, 48 era no, 48 de 500 bytes. ¿Y cuánto era? 65. 65 de 3000 bytes. Vamos a suponer que se recibe eso ya. Digamos que eso dice el ejercicio. Ya. Que L4, que L4 al web, esto es web 1, ¿no? Web 1 y esto es web 2. Entonces, de hecho, ¿dónde está mal en la solución? ¿Dónde está mal en la solución? En la que les acabo de decir. ¿Cuánto es la respuesta? Es 30 y 48 nomás. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Eso sale de la respuesta. No hay sacó, no, pero eso sale de la respuesta. 30 y 48. Porque el web 2 no es TCP, pues es HTTP 3. Y eso no utiliza TCP. En QUIC hay el MSS, ¿no? Entonces, ¿qué había que hacer solamente para el web 1 nomás? En el ejercicio como está. ¿Ya? Pero bueno, asumiendo que los dos son HTTP versión 2 ya.
asumiendo que los dos son HTTP versión 2. Ya, vamos ahí. Y verán que esas respuestas del ejercicio, déjenme, parece que van a sacar 0. No, veamos bien el ejercicio. No les puse, no les he puesto, pero no les he puesto eso. Si el ejercicio dijera exactamente lo mismo y al final dijera que se ha negociado la ventana, el MCS con el valor de 500, estos resultados serían 0. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Lore. ¿Por qué no serían estos valores la respuesta correcta? ¿Quién me diría? Porque cambia el valor de la cabecera. Cuando se negocia el tamaño del MCS es 60 bytes, acordarán, no es 20. ¿Por qué es 60? Porque estamos poniendo el campo de las opciones. Pues ahí eso ya no valdría, ¿no? Eso ya no valdría. Entonces aquí lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer esto, regresemos a este ejercicio. Vamos a suponer esto, que desde el L4 hemos enviado tráfico a 2 servidores, los dos son HTTP versión 2. ¿Ya? Si el 1 seguiría siendo versión 3, ya no entraría a esta parte del ejercicio. ¿Por qué? Porque acuérdense que la versión 3 no se encapsula en TCP. ¿En qué se encapsula, Fabricio? En UDP. Y en UDP no hay MCS. Eso solamente hay en TCP. O sea que no habría que hacer el cálculo para los dos, sino solamente para los que son TCP. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces, bueno, si es 1000, ya saben que ahora aquí ya no alcanzaría, ¿no? Porque hemos dicho que se va a negociar un MCS de 500. O sea que ¿cuántos segmentos transmito? 60. ¿Sí o no? Sí. 30 de 1000. ¿Aquí cuántos ingresan? Necesitarían 2, ¿no? Sí. Para que entren 2000. Necesitaría 2 segmentos por cada un segmento de 1000. Necesito 2 segmentos de 500. En total, ¿cuánto envío? 60 segmentos. ¿Y cuántos recibo? 160, ¿no? ¿O cuánto transmito a W2? 160, ¿no? Eso es lo que transmitiría W1 y eso es lo que transmitiría W2. Si los dos fueran HTTP versión 2.0 o 1.1, porque al final los dos trabajan con TCP. Si es 2000 y solamente puedo enviar aquí 500, ¿cuántos segmentos debo construir de cada segmento de 2000? 4. Y si son 40 que envío de 2000, ¿cuántos realmente estoy enviando? 160. Claro, 160 estoy enviando, porque no entraría ahí 2000. De hecho, estos 2000 no entrarían, porque el MTU, ¿cuánto es el MTU? Asumamos que negocio una ventana de 2000, ya, vamos a suponer que negocio una ventana de 2000. ¿Se logran enviar a nivel de la capa de enlace de datos, sí o no? Veamos este ejemplo. Digamos que ahora no es MCS 1000 como es 500, sino es 2000. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Llegaría 2000 bytes de la capa de transporte de TCP, llegaría a la capa IP, ¿no? IP versión 4 y IP versión 6, con 2000 bytes. ¿Cuál es el tamaño máximo de los paquetes a nivel de la capa IP? 2 elevado a la 16, que es 65.536. O sea que cabe o no cabe, sin problema. Pero cuando esto baja al protocolo Ethernet, ¿cuál es el MTU del protocolo Ethernet? 1500 bytes. ¿Se puede o no se puede transmitir? No. ¿Ethernet tiene alguna forma de avisarle a IP que no se transmitió? Ninguna. No hay ninguna manera. ¿IP le puede avisar a TCP? No. Entonces tiene que esperar que TCP corra el temporizador y no le llegó la respuesta y volver a enviar. ¿Sí? Por eso es que es fundamental la negociación del tamaño de la ventana. Porque si no hubiera esa negociación, él volvería a enviar 2000 y no logra pasar por ahí, ¿no? Y obviamente nunca se va a poder realizar la transmisión. Ya, acordaránse de esos pequeños detalles ahí. Entonces, ya quedó claro que son 160, ¿no? Ya. Y de regreso, ¿cuánto sería? De recepción, ¿cuánto sería? Del web 1, tengo que recibir 48 de 500, el MCS vale 500, tranquilamente cabe, o sea que serían 48. Ya. Y de regreso, ¿cuánto sería? 390, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Ya. Sí. Porque como es de 3000 y tengo un MCS de 500, ¿cuánto puedo enviar? ¿Cuánto debería enviar? 6. 6 por 65, 890. 6 por 5, 30. Escribo el 0 y llevo 3. 6 por 6, 36 más 3, 39, 890. No hace falta la calculadora. No sé por qué ustedes. Bueno, para la división ya, vamos a suponer. Pero para las multiplicaciones, para las sumas.
Es exagerado. Y todos es en la calculadora. Primerito agarran ya. Razonen, vayan. Verán que todavía no les he tomado ecuaciones de tráfico que ya les voy a tomar. Les prometo que en el examen principal van a ir ecuaciones de tráfico. Ahí no hay que hacer a la locura. Porque puede ser que les ponga el ejercicio 6 hojas y al final no haya que hacer ningún cálculo. Si no tengan que llegar ustedes a deducir la ecuación de tráfico. No hay que hacer ningún cálculo. Solamente tienen que deducir. ¿Cuál es ¿cómo se llama ese término en generación de cuestionarios? El distractor. El distractor van a ser las 8 hojas de datos. ¿Claro? Y lo que van a hacer, bueno, ya les aviso, no se pondrán a hacer mecánicamente. Lean. Sí les he contado la historia de hace años atrás que les tomé. Me encontré con un ejercicio de unos amigos que me enviaron de la Universidad de Valencia, pero eran 10 hojas. Y entonces al final, en la última hoja habían como 8 preguntas. Entonces me pareció muy interesante, les tomé exactamente el mismo ejercicio. Pero yo dije, no van a avanzar a alcanzar en 2 horas las 8 preguntas. Tomémosles 4, Luis. Y tomemos de la primera, la quinta, la sexta y la octava. ¿Qué creen que hicieron? Se consiguieron el examen porque la solución estaba en internet, vinieron haciendo y entregaron a la media hora un ejercicio que sentado era para 2 horas. Entonces ya me di cuenta, ¿no? Yo ya me di cuenta. Ya se copiaron. Y cuando comencé a revisar, todo el mundo entregó las 8 preguntas. Y ese semestre perdió absolutamente todo el curso. Eran como 45, 245. Creo que en ese semestre estaba el ingeniero Osvaldo Martín. Él fue mi alumno. Creo, no me recuerdo exactamente. Y claro, los primeros 2 que llegaron a ver notas, bravos, ¿por qué sacó 0? ¿Cuántas preguntas están en el cuestionario? 4. ¿Y cuántas respondió usted? Ya, gracias, ingeniero. ¿Por qué pasa eso? Porque no se dan el tiempo de leer. Lean, regálense ustedes mismos 2 minutitos para que al final no estén como locos escribiendo lo que van a escuchar. Pues, vean, uno se da cuenta clarito de que al final no contestaron algunas preguntas y le están pidiendo el otro que y ya la apuro, ¿sí o no? Y además en ese apuro pasa, Luis, que en lugar de contestar una pregunta 5 pones en las 6. Igual 0. En las 2. O en las 2, y en las 2 0. Entonces, porque no leen, revisen el ejercicio, lean el ejercicio. Pero claro, si no estudiaron, aunque revisen toda la hora, no van a saber qué hacer si no han estudiado, si no entendieron. ¿Sí o no, Omar? No digo que tú hayas hecho eso, pero estoy preguntando en general. Entonces, lean el ejercicio, por favor, no se mecanicen. ¿Verdad? Ya les aviso. El examen de principal va a estar de verdad. No, de hecho, el siguiente parcial va a estar más duro porque ya tiene un montón de cosas que vamos a revisar. Y les cuento que de aquí en 3 semanas ya tenemos exámenes otra vez. Tenemos que correr, tenemos 3 semanas para empezar a... Ya les publico hoy día, mañana revisamos lo de IP versión 6 rapidito y empezamos a trabajar con el tema de la ruta estática con IP versión 6, que realmente es lo mismo, no pasa nada. Y ya la próxima semana empezamos, la próxima semana RIGO, SPF, la siguiente GRP, BGP, y creo que la siguiente algo de VPNs, algo de HCP, que se nos alcanza el tiempo para eso. Y creo que nos va a tocar, ya voy a ver cómo hacemos, creo que nos va a tocar venir un sábado para hacer un laboratorio completito, porque no nos alcanza el tiempo, son 3 semanas más de clase. Entonces, bueno, ahí nos organizamos. La pita empezaba... Vengamos nomás un sábado. Gratitud, ¿sabe? Cuando se case. Ya les paso notas en una media hora. Pero ya saben, ¿no? Estos son los de los deberes. Si entregaron todo, todos tienen 3, ¿no?